Bueno, entonces, ¿cómo se procede ahora con la solución? Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos una cuenta que se define de esta manera para los números reales. Recordemos que lo que está del lado derecho son las operaciones que conocemos. Lo que está del lado izquierdo es la cuenta que nos están enseñando a hacer. La pregunta es, ¿esta cuenta, si yo la hago de esta manera, cumplirá asociatividad? ¿Cómo se debe de proceder de manera general? Pues la pregunta es, si yo hago la cuenta como está en la estructura del lado izquierdo, ¿será igual? Es pregunta, ¿será igual a la estructura del lado derecho? Pues voy a verificarlo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito agarrar tres elementos que sean reales. Ya no lo hago para el 1, para el 2 y para el 3 como hace rato. Ya lo hago para una estructura general. Eh, es decir, vamos a agarrar tres reales y vamos a hacer la cuenta tipo como está en la estructura del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo hago esta cuenta? Pues primero hago lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis y sustituyo en la estructura sería sumar los elementos y sumar su multiplicación. Ya que tengo lo que está entre paréntesis, pues esto es un número. Cuando lo multiplico con otro número, recuerden que esto es estructural, no importa si el del lado izquierdo es muy grande o el del lado derecho es muy chico, es estructural. Entonces, como es estructural, repito la estructura. ¿Qué dice la estructura? Agarra ve el símbolo y toma el que está del lado izquierdo. Veo el símbolo y tomo el que está del lado izquierdo y repítelo. Luego súmale, como tú sabes sumar, el que está del lado derecho. El que está del lado derecho es z. Y luego agarra y suma la multiplicación de lo que está del lado izquierdo. Lo que está del lado izquierdo, que en este caso es todo esto. Sumamos la multiplicación de lo que está del lado izquierdo con el que está del lado derecho. Es decir, repitiendo, suma el del lado izquierdo, aquí está, suma el del lado derecho, aquí está, y luego suma la multiplicación del que está del lado izquierdo con el que está del lado derecho. Eso es así de sencillo o así de complicado es, ¿no? O sea, hay que repetir la estructura, así son las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Pues sumo los elementos y yo ya sé que esta multiplicación es como me la enseñaron a hacer. Como es como me la enseñaron a hacer, pues yo puedo multiplicar x por z, y por z y xy por z. Entonces, si yo hago la cuenta del lado esta cuenta del lado izquierdo, como se define, resulta ser que se simplifica a lo que llamamos ecuación 1. Pues ahora pues voy a hacer lo que yo quiero verificar es si es igual, sí o no y por qué. Entonces ahora tomo esta parte y voy a hacer esa cuenta. Entonces aquí está esta cuenta. Entonces para simplificar esta cuenta primero hago lo que está entre paréntesis. ¿Cómo se hace lo que está entre paréntesis? Agarro el que está del lado izquierdo, le sumo el que está del lado derecho y luego sumo la multiplicación de los dos. Aquí está. ¿Por qué? Porque así me dicen que se hace. Recuerden que es estructural. Se puede leer de manera genérica como agarra el del lado izquierdo, suma el que está del lado derecho y después suma la multiplicación de los dos elementos. Es estructural. Entonces, ya hice lo que está entre paréntesis. Ahora tengo que volver a hacer la cuenta, pero yo ya me aprendí la estructura, porque es agarra el que está del lado izquierdo del símbolo. Aquí está el que está del lado izquierdo del símbolo. Súmale el que está del lado derecho del símbolo. Súmale el que está del lado derecho del símbolo. Y después suma la multiplicación de los dos elementos. Es decir, sumo la multiplicación de x con el que está del lado derecho, que es x, perdón, que es y, z, y, z, y, z, multiplicándose. Pero yo ya sé que esta cuenta ya es como me la enseñaron. Así yo lo especifiqué al principio. Por eso a la cuenta cuando la definimos le ponemos un punto para decir esta es diferente. Es como esta nueva, pero esta nueva la defino en términos de cosas que ya sé. Entonces esto ya sé que es la multiplicación que yo puedo hacer y entonces multiplico. Y entonces resulta ser que el último paso es, ya simplifiqué las cuentas, entonces la pregunta es, ¿1 es igual a 2? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí, 1 es igual a 2. ¿Por qué 1 es igual a 2? Pues porque resulta ser que esta cuenta ya es entre números reales y estas cuentas que es entre números reales son los símbolos ya no tienen definición extraña, los símbolos ya son como yo lo sé hacer. Entonces yo sé que esta x más esta y es lo mismo que esta x más esta y porque estas letras son las mismas, representan el mismo número y este símbolo es como yo lo sé hacer, entonces es lo mismo. Uno dice, híjole, pero sigue z. Sí, pero recuerden que como esta suma ya es la que yo sé hacer y esta multiplicación ya es la que yo sé hacer, la suma conmuta. Entonces es lo mismo que sume xy aquí o que lo sume al final como aquí lo hago. Aquí no sumo en la tercera posición xy, aquí no sumo en la tercera posición xy, pero lo sumo en la quinta posición. Entonces si comparo término a término, 1 y 2 son iguales.
¿Por qué? Porque estas cuentas ya son las que yo sé hacer y yo sé que las que sé hacer sí satisfacen conmutatividad, asociatividad y todo lo que sabemos. Entonces, por ejemplo, YZ es lo mismo que ZY. YZ es lo mismo que ZY, porque yo sé que como esta cuenta es la que yo sé hacer, yo sé que esa, no importa cómo multiplique 3 por 5 o... no, perdón, otro ejemplo, XZ, XY, déjenme ver quién está conmutado. XZ, XY. No hay nadie conmutado, ¿no? Disculpen, aquí yo me confundí. Bueno, la idea es de que lo que les quiero decir es que si aquí hubiera sido ZY y aquí YZ es lo mismo, porque si hubiera estado conmutada la multiplicación, pues no importa, aquí ya sé, aquí yo aseguro que sí se vale porque es la cuenta que yo sé hacer. Entonces, resulta ser que si esta cuenta se define con esta estructura, estos símbolos siempre se valen. ¿Qué es lo que hicimos acá arriba con los tres números, no? Nada más que aquí lo hicimos con un ejemplo numérico para que pues se viera cómo operaba, ¿no? Para perderle el miedo, ¿no? A esta parte. Entonces, ok, perfecto, cumple asociatividad. La pregunta es, ¿cumplirá conmutatividad? Es decir, X por Y es lo mismo que Y por X para cualquier elemento que pertenezca a los reales. Y la respuesta es sí. Si hago X por Y sería el de la izquierda, le sumo el de la derecha y luego le sumo la multiplicación de los dos elementos. Es importante respetar las posiciones porque dependiendo de la cuenta podría afectarse, como lo vemos en el video 501 y 502 de los que les mandé anteriormente. Chequen eso, por favor. Ahí sí la posición es importante. Aquí no, por cómo se definen. Es decir, si yo cambio de posición Y con X, recuerden que esto es estructural, la definición es estructural. Yo pude haber puesto aquí Juanito y Juanita y hubiera quedado Juanito por Juanita es Juanito más Juanita más Juanito por Juanita. O sea, son símbolos, es estructura. Entonces, lo que me importa es la posición y qué se hace con ellos. Entonces, si tengo estos elementos, llámense como se llamen, es agarro el del lado izquierdo, agarro y le sumo el del lado derecho, y después sumo la multiplicación del izquierdo por el derecho. Aquí está. Es estructural, ¿ok? Entonces es importante respetar las posiciones. No nos confundamos a que siempre debe de haber X del lado derecho y siempre debe de haber Y del lado derecho. No. Solamente son símbolos para definir una estructura. Aquí no lo pudieron haber dado con la letra A y B y hubiera quedado A por B es A más B más AB. Es decir, no me importan cómo se llamen, sino me importan en dónde están. Entonces, la pregunta es, ¿la conmutatividad satisface? Pues la conmutatividad satisface si esta igualdad es cierta, pero yo ya sé que este símbolo es equivalente al de la derecha y este símbolo es equivalente al de la derecha. La pregunta es, ¿uno es equivalente a 2? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La respuesta es sí es equivalente, porque recuerden que estos símbolos que están del lado derecho ya son como los que sabemos hacer de toda la vida. Entonces sumar X y sumar Y es lo mismo que sumar primero Y y luego X. Y sumar X por Y es lo mismo que sumar Y por X, porque este es 3 por 5 y este es 5 por 3, es decir, 1 es equivalente a 2. ¿Por qué? Porque estos símbolos se simplifican con cosas que ya conocemos. ¿Ok? Bueno, ya por último, lo que quisiera decirles es la existencia del neutro multiplicativo y el no inverso, pero eso lo dejamos en otro video.